un salmo que nos está desafiando cada día domingo. Ya hemos visto 6 mensajes en el Salmo 37. De los 6 mensajes anteriores, es bueno recordar que es lo que vimos. Bueno, lo que está en la palabra del Señor que dice de los versículos 1 al 11 del Salmo 37. No te impacientes a causa de los malignos, ni tenga envidia de los que hacen iniquidad, porque como hierba serán pronto cortados, y como la hierba verde se secarán. Confía en Jehová y haz el bien, y habitarás en la tierra y te apacentarás de la verdad. Deleítate a sí mismo en Jehová, y Él te concederá las peticiones de tu corazón. Encomienda a Jehová tu camino y confía en Él, y Él hará. Exhibirá tu justicia como la luz y tu derecho como el mediodía. Guarda silencio ante Jehová y espera en Él. No te alteres con motivo del que prospera en su camino, por el hombre que hace maldades. Deja la ira y desecha el enojo. No te excites en manera alguna a hacer lo malo, porque los malignos serán destruidos, pero los que esperan en Jehová, ellos heredarán la tierra. Pues de aquí a poco no existirá el mal. Observará su lugar y no estará allí, pero los mansos heredarán la tierra y se recrearán con abundancia de paz. ¿Ya? Lo que hemos estado mirando durante 6 semanas, y estamos hablando de la oración. Esa palabra ya que debería estar en nuestra mente, orar y accionar. Hay que orar, pero también hay que accionar. Entonces, ahora con su Biblia abierta, en el Salmo 37, vamos a ver los versículos 12 al 17. Salmo 37, 12 al 17. Si tuviéramos que colocarle un título a lo que estamos viendo hoy día, podríamos hablar de 3 cosas. Vamos a estar hablando de un triunfo, una destrucción y bendición. Triunfo, destrucción y bendición en estos versículos que estamos mirando en el momento, en el día de hoy. Triunfo, destrucción y bendición. Bueno, ahí tenemos los versículos que dicen así: maquina el impío contra el justo y cruje contra él sus dientes. El Señor se reirá de él, porque ve que viene su día. Los impíos desenvainan espada y entesan su arco, para derribar al pobre y al menesteroso, para matar a los de recto proceder. Su espada entrará en su mismo corazón, y su arco será quebrado. Mejor es lo poco del justo que la riqueza de muchos pecadores, porque los brazos de los impíos serán quebrados, mas el que sostiene a los justos es Jehová. Podríamos dividir lo que estamos viendo hoy día en 2 grandes temas, en 2 grandes ítems. Los versículos 12 al 15 estaríamos hablando de que Dios está riéndose y que Dios derrota a los impíos. ¿Ya? Ahí vemos el triunfo y la destrucción del título que hemos colocado. De los versículos 12 y 15, Dios derrota a los impíos. Y los versículos 16 y 17, la bendición de Dios sobre el justo humilde. ¿Ya? Hay un contraste que nuevamente se coloca en este salmo. Recordemos que en el mensaje anterior dijimos que el Salmo 37 es prácticamente como el desarrollo de Mateo 5:5 de una bienaventuranza, ¿se acuerdan? ¿Sí? Bueno, estamos viendo ahora en mayor detalle este contraste. Vamos a desarrollar el mensaje. Dice el versículo 12, maquina el impío contra el justo y cruje contra él sus dientes. Miremos la actitud de este personaje o de este tipo de personas, los impíos con respecto a los justos. Bueno, anteriormente en este salmo David contrastó el destino de los justos con el destino de los impíos. Lo leímos al principio.
uno va a ser destruido, otro va a permanecer. Hay un contraste. Ahora, David considera el conflicto inevitable entre el justo y el impío. Con o sin razón, maquina el impío contra el justo. Su crujir de dientes muestra la profundidad de su ira y odio. Y yo quiero que nos detengamos y reflexionemos bien. El impío contra el justo. Y hermano, esta ira siempre, este odio siempre va a existir del impío al justo. A veces hay como una tregua, hay como supuestamente, no sé, hasta un apoyo, pero al final en su corazón el impío odia al justo, porque son de bandos contrarios. ¿Ya? Entonces, dice la palabra de Dios, maquina el impío contra el justo y cruje contra él sus dientes. Los malvados, hermanos, conspiran contra los justos, les gruñen de manera desafiante, dice una versión, ¿ya? Como que andan buscando cómo dañar al que es justo. Los malvados, en su enojo, miran con rabia a los buenos y buscan hacerle mal. ¿Ya? Y Spurgeon decía lo siguiente, escuche, los malvados muestran con sus gestos lo que harían si pudieran. Si no pueden roer, rechinarán. Si no pueden morder, al menos la decía Spurgeon. Y esto es una verdad, hermano, si nosotros miramos cuando, como creyente, yo estoy viviendo bajo la cosmovisión bíblica, bajo los principios bíblicos, el impío me odia. ¿Ya? Y eso es algo que nosotros no tenemos que ignorar. Por más que se muestren amistosos, qué sé yo, en el corazón hay un odio hacia el justo. La Biblia nos muestra cómo la maldad y la injusticia están presentes en el mundo. Y cómo aquellos que decidimos seguir un camino recto y justo a menudo nos encontramos en situaciones adversas. Injusticia, maltrato, menosprecio, traición, mayormente vienen del impío. No deberían nunca venir de un justo, pero vienen del impío. Este versículo hace referencia a esta lucha entre el impío y el justo, mostrándonos qué cosa, cómo el primero, el impío, puede llegar a maquinar contra el segundo, el justo, incluso en los momentos que éste trata de hacer lo correcto. Cómo destruirlo, cómo menoscabarlo, perdón, cómo no dejar que surja, cómo a veces a través de leyes, ¿ya? Está atacando al justo y a su familia, ¿ya? Y eso es lo que la palabra de Dios nos está diciendo, ¿ya? Hay una maquinación es buscar, es conspirar para poder hacer daño. Pero hermano, ¿qué entendemos por impío y justo según la Biblia? ¿Qué es un impío? ¿Qué es un justo? Porque decimos que es una lucha. Estamos diciendo que la maldad, el hombre impío, maquina, busca, crea y al final daña al justo. Veamos qué es el impío según las Escrituras. Bueno, el término impío hace referencia a quienes, aquellos que no siguen las leyes y mandatos de Dios. Aquellos que no siguen las leyes y mandatos de Dios, aquellos que se alejan de su camino y prefieren actuar de manera egoísta e injusta. Mire la definición. ¿Qué es un impío? Aquel que no sigue la ley y mandato de Dios, aquel que se aleja de su camino y prefiere actuar de manera egoísta e injusta. Esos son los impíos. ¿Ya? Y yo quiero aquí que nos hagamos una pregunta. ¿Ya? Quizá habría que hacerla, no habría que hacerla, la voy a hacer. ¿Existen impíos dentro del pueblo de Dios?
dentro de la iglesia local, dentro de la iglesia visible. Tira, pero no hay que pastor, sí. No, impío, según esta definición, que no siguen la ley, que se alejan del camino y que hacen lo que quieren, ¿existen dentro del pueblo? Recordemos que dentro del pueblo del pacto siempre había inconversos, impíos. Entonces la respuesta diría, sí, existen. Y muchos cuesta identificarlo, porque tienen una jerga, tienen una actitud, comilla, evangélica, pero al final son impíos. No están siguiendo lo que la palabra de Dios dice. Y lo peor, o quizás lo más peligroso, están dentro del pueblo. Por último, el impío afuera, sabemos que es impío. Pero dentro, como dice el libro de Judas, que se han metido, se han introducido, son peligrosísimos. Entonces, ese es un impío. Ahora, injusto. Bueno, podríamos decir lo contrario. El término justo se refiere a aquellos que buscan seguir la enseñanza de Dios. Los que actúan de manera correcta y honesta y que buscan siempre hacer el bien. ¿Se dan cuenta que son caminos diferentes? Uno egoísta, uno no hace lo que él quiere y el otro busca hacer la voluntad de Dios. Ahí la diferencia entre el impío y el justo. Y vuelvo a hacer la pregunta. ¿Existen justos dentro del pueblo de Dios, dentro de la iglesia local, dentro de la iglesia visible? ¿Ya? Dirá, pero bastante obvio, si la iglesia es un cuerpo compuesto por justos. Cuidado. Porque también hay impíos. Hay trigo y cizaña. Entonces, hay una lucha entre estos dos tipos de personas. Algunos expertos en la Biblia, en teología, sugieren que esta lucha que hay entre el impío y el justo es una oportunidad. ¿Cómo? Oportunidad para que los justos demuestren su fe en Dios y para que se fortalezcan en su camino de salvación. ¿Ya? ¿Por qué es una oportunidad? Porque la adversidad hace que nos demos cuenta de nuestra necesidad de la conexión con Dios y nos ayuda a fortalecer nuestra fe a medida que confiamos en Él para superar las dificultades. Y esto, perdón, es interesante. Esta maquinación, esta guerra que hay contra el justo, ayuda a que el justo debería estar en mayor conexión con Dios para tener la gracia de Él. Pero imaginemos la escena, los impíos maquinando a través de leyes, a través de todo lo que vemos hoy en día actualmente. ¿Ya? El otro día miraba un video de una persona bastante simple, ahora, obviamente por ser simple y no creyente, ocupó un lenguaje bastante soez, pero decía una gran verdad y mostraba cómo un libro, un cuaderno, ¿ya? De séptimo básico, segundo básico, estaba metiendo todo el progresismo, toda la basura LGTB y todas esas cosas, metiéndola ahí. ¿Ya? Eso es maquinación y acción del impío. ¿Para qué? Para el justo. Porque en muchos de esos colegios hay hijos de creyentes. Y el problema como el creyente está tan preocupado de ir a la iglesia, de estar en la reunión, de ir a las conferencias, de tocar en el coro y todo eso, se le olvida revisar lo que su hijo tiene en el estudio. Y por mientras que él alaba a Dios en la iglesia, el progresismo del mundo lo está adoctrinando de luna a viernes en el colegio. Esa es una maquinación. Pero ¿qué hace Dios cuando ve todo esto? ¿Cuál es la actitud de Dios? Llama la atención el versículo. El Señor se reirá de él. ¿De quién? Del impío. ¿Por qué? Porque ve que viene su día. Puede que hagan lo que hagan, pero les viene su día. O Dios va a aplicar juicio acá o el juicio final, pero viene su día. A pesar de todo el complot y el crujir de dientes de los impíos, no logran nada contra el Señor y su pueblo. Y eso es algo muy importante que tenemos que nosotros mirar, ¿ya? Algo muy importante que tenemos que ver. Sí, humanamente puede que haya la persecución, todas estas cosas, pero al final
no logran nada, primero contra Dios y también contra su pueblo. ¿Ya? Aunque pase por aflicción, está en las manos del Señor. Dios simplemente se ríe de ellos, pues sabe su final. ¿Ya? Y esta actitud pareciera, cuando nosotros lo miramos humanamente, dijera, Dios sí, se ríe y dice, se burla. También en otro versículo. Como diciendo, y piensan que tienen todo. No, yo tengo todo en mis manos. ¿Ya? Como dice la traducción, la nueva traducción viviente, pero el Señor simplemente se ríe, porque ve que el día de su juicio se acerca. ¿El juicio de quién? De lo impío. O sea, mira a estos grandes potentados, a estas potencias, a estos gobiernos injustos, a estos sinvergüenzas que están depravados y todo, los mira y se ríe. Porque dice, ya viene tu día, es cosa de tiempo. ¿Ya? Y peor si me has afligido a mi pueblo. ¿Ya? Se has tocado la niña de mis ojos. Hay un pensamiento, hermano, que quiero que usted reflexionemos respecto a esto. Dios se ríe del impío, del injusto, porque tiene su día. Ya tiene su juicio. Entonces, un autor decía lo siguiente: si Dios puede reírse de los malvados, ¿no deberíamos ser capaces al menos de abstenernos de ser agitados por ellos? O sea, si Dios se ríe, por lo menos nosotros no deberíamos ser convulsionados por lo que hace o dice. En otras palabras, el pánico no debería ser parte del creyente frente a lo que está pasando o va a pasar, porque Dios tiene control. Y especialmente si es maldad. ¿Ya? Especialmente si vemos como esto están maquinando, y no solo maquinando, no solo gruñendo, sino actuando. Bueno, deberíamos abstenernos de ser agitados, no perder la confianza que tenemos en el Señor. ¿Por qué debemos abstenernos de ser agitados? Porque dice el Señor que viene su día. Escuchen, el malvado no ve cuán cerca está su destrucción sobre sus talones. Se jacta de aplastar a otro cuando el pie de la justicia ya está levantado para pisotearlo como el lodo de las calles. Se jactan, ¿verdad? Yo hago lo que quiero, cambio las leyes, me echo al bolsillo lo que está hecho, exploto al pobre, persigo al cristiano, destruyo la familia, ¿ya? Meto mentiras para que crean todo, creo cosas que son ficticios, hago todo eso. Pero el Señor dice, yo me río porque viene tu día del juicio, el día en que yo colocaré la mano sobre ti. Hermano, ¿cómo pasar por alto viendo, te contesta el Salmo 2, versículo 4? Mismo aquí, el Señor se reirá de él porque ve que viene su día. ¿Qué dice el Salmo 2, versículo 4? Salmo 2, versículo 4. ¿Qué dice? El que mora en los cielos se reirá, el Señor se burlará de ellos. Ya. ¿Por qué? Porque viene su día. Y te atento con la Biblia ahí. Su día es decir, el día de angustia o retribución de lo impío, como vemos en dos referencias. Viene un día de retribución. Hermano, mire, yo le voy a decir algo. A veces no nos damos cuenta que Dios está aplicando juicios ya. ¿Desde dónde? Algunos están esperando todos los futuristas apocalipsis y no se dan cuenta que Dios ya está enjuiciando. ¿Cómo? A veces una forma que Dios enjuicia es a través de los fenómenos naturales. Un terremoto, un tsunami, una devastación de muchas cosas, una peste. Dios aplica juicio, nosotros no tenemos que olvidar. ¿Por qué? Porque viene el día de angustia para los impíos, para aquellos que atacan especialmente al pueblo de Dios y se van contra Dios. Veamos Salmo 137, 7, ¿sí? ¿O lo escribí bien o no? Dice Jehová, recuerda contra los hijos de Edom el día de Jerusalén. Ya. Job 18, 20.
Sobre su día se espantarán los de occidente y pavor caerá sobre los de oriente. Sobre tu día. Hermano, antes que llegáramos al año 2000, o sea, hace 25 años atrás, había un pánico muy grande del año 2000. ¿Ya? Algunos decían, llegaremos a 1000, pero no a los 2000. Ahora te pagaré para el año 2000, porque nadie pensaba que llegaría a la humanidad el año 2000. Hubo un negocio muy grande, todavía recuerdo que hablaban del fenómeno Y2K. ¿Qué es el Y2K? Que a las 0001 segundo del año 2000 desaparecían los sistemas, todo. No pasó nada, ¿ya? Pero lo que tenemos que saber es que viene un día. Hay un día de juicio, ¿ya? Hay juicios temporales ahora que ya están ejecutando, pero hay un día del juicio. Los triunfos de los injustos, escucha bien, son temporales. Y para ello vendrá retribución, mientras que los justos tendrán una herencia eterna para ser disfrutada tanto ahora como en el futuro. Todos los triunfos de los impíos son temporales, de los injustos. Puede ser la persona más millonaria, ¿ya? El otro día hablar de la riqueza de un personaje que yo le hablé en un mensaje, decía que él tiene 200 billones de euros, como 200 billones, si no mal me equivoco. Y si él regalara un billón, ¿ya? Un billón a cada persona de la Tierra, le quedarían 192 billones, porque hay solo 9 millones de personas. 9 billones de personas. O sea, regalando un billón a cada persona, le quedan 192 millones para seguir viviendo. Pues, qué impresionante todo. Bueno, todo eso, si son injustos, tienen un día de juicio. Hermano, esto no es resentimiento, esto es justicia divina. Dios tiene todo bajo control. No olvidemos lo que estamos viendo. Triunfo, destrucción y bendición. ¿Ya? Vimos, o estamos viendo, de los versículos 12 al 15, Dios riéndose y Dios derrota a los impíos. ¿Ya? Vimos los versículos 12 y 13. Ahora vamos con los versículos 14 y 15, que dice: los impíos desenvainan espada y entesan su arco. ¿Para qué? Para derribar al pobre y al menesteroso, para matar a los de recto proceder. Su espada entrará en su mismo corazón y su arco será quebrado. Los impíos desenvainan espada y entesan su arco, o sea, le dan tensión para atacar. ¿Ya? Hermano, los impíos traman y crujen los dientes, pero no se detienen allí, sino que trabajan para llevar a cabo sus conspiraciones y su feroz ira. ¿Contra quién? Contra el pueblo de Dios. ¿Ya? ¿Por qué el injusto, el impío, trama y conspira y ataca al pueblo de Dios? Porque la palabra nos dice, pueblo de Dios, lo que representan, aborrecen a Dios. Entonces, como no pueden ver a Dios, como aunque quieran o no, saben que no pueden ir contra Dios, van contra el pueblo de Dios, contra el que representa a Dios, y traman. Es un trabajo, hermano, que los versículos dicen acá: desenvainan espada, entesan su arco, atacan al impío. Y es un trabajo 24/7. No descansan. ¿Ya? Maquinan. Yo creo que uno de los lugares de maquinación de lo impío es el Congreso. Son tanto la Cámara de Senadores y Diputados, ahí conspiran contra la familia, conspiran entre ellos mismos. ¿Ya? Al final están atacando también al justo. ¿Ya? Entonces hay una acción de ellos. Por eso cuando miramos estos versículos 14 y 15, tenemos que saber que aún así Dios protegerá a los suyos
Y miren la expresión, su espada entrará en su mismo corazón y su arco será quebrado. Interesante lo que dice ahí. Están conspirando, atacan, pero cuidado. Yo voy a hacer que esa flecha que van a tirar se les devuelva, ¿ya? Contra ellos mismos. ¿Qué ejemplo encontramos en la Biblia sobre eso? Ustedes tienen que recordar. Como Amán, ¿te acuerdas? Serán colgados en la horca construida por ellos mismos para Mardoqueo. ¿Sí o no? No conocemos la historia. Predicamos sobre Amán. Cientos de veces ha sido así. Saúl, por ejemplo, que trató de matar a David, cayó sobre su propia espada. Entonces al final, bueno, puede que temporalmente, comillas, hayan triunfado, triunfen ellos. Pero eternamente, y quizá en un corto tiempo, se les va a dar vuelta lo que ellos están haciendo. O como se dice por ahí un dicho bastante popular, le va a salir el tiro por la culata. ¿Ya? Porque Dios va a proceder y procede contra el impío. Entonces miremos los versículos, que a pasa de lo impío, ahora pasemos a los versículos 16 y 17 que habla sobre la bendición de Dios sobre el justo humilde. Mejor es lo poco del justo que la riqueza de muchos pecadores. ¿Por qué? Porque los brazos del impío, por decir, serán quebrados, mas el que sostiene a los justos es Jehová. Hermanos, cuando hablamos lo poco del justo, no estamos diciendo que el justo tiene que tener poco, no confunda. Algunos creen que entre más pobres, más cristianos. No. Si no está diciendo, yo tengo 100 millones, es más que 100.000 millones de los injustos. Así es simple. O lo que estamos viviendo día a día. Mejor es lo poco del justo que la riqueza de muchos pecadores. Ya que lo que tiene el impío no puede durar, escuche bien, mejor es lo poco que tiene el justo que todo lo que posee el impío. Es una lógica. Lo del impío no va a durar, mejor lo que tiene el justo. Ahora, ¿qué tiene el justo? Aquí tenemos que volvernos a detener. En los tiempos que estamos viviendo, ¿cuál es la mejor inversión para asegurar un futuro? ¿Fondo mutuo? ¿Cuenta de ahorro? ¿Llevar hacia cierta isla los dineros? ¿Invertir en qué? ¿En el litio? No resulta. ¿En el cobre? ¿En el oro? ¿Qué es la mejor inversión para que dure? Bueno, aquí va el secreto. Una vida recta y que confía en Dios es la mejor estrategia de inversión a largo plazo. Vivir rectamente confiando en el Señor vale más que todo esto. Porque lo más probable es que la situación empeore, no solo en nuestro país, a nivel mundial. ¿Ya? Aunque por ahí algunos están más tranquilos porque Trump con Putin se están comiendo el mismo plato, pero no confíen en esa estrategia, ni en esa supuesta tratado, ni nada. Confíen en Dios, que está sobre todo eso. ¿Cómo puedo invertir para conservar? Bueno, una vida recta, una vida de confianza, es la mejor inversión a largo plazo. Hay una expresión que habla un autor, Spurgeon nuevamente, veamos el contexto, es antiguo, escuche bien. Mejor es un poco de bendición que mucha maldición. Un poco de bendición es mejor que un mundo disfrutado. Una libre bendición es mejor que 1000 maldiciones. Una costa negra bendita es mejor que un banquete maldito. Mejor son unas espigas benditas que toda la cosecha maldita. Una gota de misericordia bendita es mejor que un mar de misericordia maldito. Y es verdad. La gente a veces puede tener todo, pero no son felices. ¿Ya? No son felices. Usted los ve. ¿Ya? Que no son felices. Se sienten frustrados, se sienten amargados. Tienen todo, pero no tienen nada. Pueden sentarse igual que el hombre que dice la parábola, gozas de alma mía, de todo lo que tengo, y
Dios le dice, necio, hoy viene por tu alma, ¿quién va a disfrutar de todo eso? Bueno, algunos decían, la mujer lo dijo, hasta por ahí más. ¿Ya? Entonces, estamos hablando de una lucha, pero también estamos hablando de una realidad. Mejor poco, estando en las manos de Dios, que mucho, siendo pecador, por el fin que se tiene. Mejor es lo poco del justo que la riqueza de muchos pecadores. Es mejor ser justo y tener poco que ser malvado y rico. ¿Ya? Lo dice otra versión. Más vale lo poco de un justo que la abundancia de muchos malvados. Más vale un pobre honrado que muchos ricos malvados. Y otra traducción dice, es mejor tener un puñado de gente buena que multitud de perversos. O sea, insisto, no estoy hablando que sinónimo de espiritualidad, justicia, bondad y todo, ser pobre, extremadamente pobre. No, es el corazón en las manos de Dios. Hay creyentes que tienen buena condición económica que Dios le ha dado y comprenden que es para dar, para invertir en las cosas de Dios y son humildes, son justos, están confiando en el Señor y Dios lo ocupa para. Pero también existe el caso contrario. Entonces hay un desafío de la palabra del Señor. Y dice el último versículo, porque los brazos del impío serán quebrados, mas el que sostiene a los justos es Jehová. Aquí vemos la diferencia entre los destinos del impío y del justo. Lo que pasa es, como he dicho muchas veces, yo no vivo proyectándome a una eternidad, vivo proyectándome a una vida terrenal. Ya me proyecto, no sé cuántos años más me quedan de vida, el tipo de vida, todo, pero no me proyecto eternamente. Destino, el destino final de la persona. Los brazos de los impíos serán quebrados, dice la palabra de Dios. Esto significa que su fuerza y poder serán destruidos por su maldad. Por otro lado, el que sostiene a los justos es Jehová. Es decir, Dios protege y sostiene a aquellos que actúan con integridad y justicia. Hermano, si el asunto fuera terrenal, luchemos por tener y gozar más de lo más terrenal. Pero el asunto es eternal, es eternidad, es destino eterno. Y ahí se marca mucho la diferencia. ¿Se acuerda de la parábola de rico y Lázaro? ¿Ya? ¿Se acuerda? Ahora, no es que la Biblia esté contra los que tienen, no. La Biblia está hablando contra los impíos, contra los de corazón injusto, contra aquellos que no siguen la bondad del Señor. Este versículo, el último, nos invita a reflexionar sobre nuestra forma de actuar en el mundo. Hermano, en muchas ocasiones podemos sentir frustración y envidia al ver a personas que parecen conseguir todo lo que quieren sin importar qué medio utilizan para lograrlo. Molesta. A veces hay frustración, envidia. Mira, este no conoce a Dios, mira todo lo que tiene, toda la riqueza, una hermosa mujer, salud, vida, poder, fama, honra, qué sé yo. ¿Ya? La expresión que a veces sale, pero si tienen más que yo y no son cristianos, no van a la iglesia, no se abstienen de, ¿verdad? Podemos decir eso, porque nuestra perspectiva es acá terrenal, es humana, es limitada, ¿ya? Pero esto nos tiene que hacer reflexionar cómo actuar en el mundo. Sin embargo, debemos tener en cuenta que la acción de aquellos que son malvados finalmente los van a terminar llevando a la ruina. A la ruina. Ese que gana 44 millones de pesos por cada minuto, si no me equivoco, si no es temeroso de Dios y todo, va a echar a la ruina con los 44 millones, porque el asunto es la eternidad. Por lo tanto, si queremos tener una vida plena y feliz, es importante actuar con justicia y honestidad en todo momento,
bajo la cosmovisión bíblica. Ahí está el secreto. ¿Ya? No estamos hablando de tener más o menos dinero. Si seguimos la cosmovisión bíblica, si actuamos con justicia y honestidad, en todo momento, no solo en la iglesia, en todo momento tenemos asegurado no solo la bendición de Dios acá, sino por toda la eternidad. Por eso, los versículos de hoy día nos están hablando de que Dios está riéndose y derrota a lo impío, pero a la vez bendice al justo humilde. ¿Ya? Y esto nos tiene que animar, confortar, sostener del día a día. Porque Dios es el que gobierna todo. Por eso el Salmo de hoy nos ha hablado del triunfo de Dios sobre el impío que lo va a destruir y la bendición sobre el justo, humilde, aquel que busca la voluntad del Señor. Que mi vida esté en los últimos 2 versículos. ¿Ya? Que Dios me sostenga en cada momento, porque no sé el mañana, ni aún el más rato que voy a vivir. Por eso el Señor nos ayude. Oramos. Padre, gracias te damos por tu misericordia, gracias te damos por tu bondad, por todo lo que tú tienes para nuestra vida. Señor, ayúdanos a vivir piamente y ayúdanos a mirar al injusto como tú lo miras. Úsanos para tu gloria y gracias por la exposición de tu palabra. En el nombre de Jesús. Amén.